Si te cuestan las mates, no te preocupes, porque aquí está WhatsApp para echarte una mano. Qué pelos, ¿no, tío? Bueno, gente, ahora en serio. En este vídeo me gustaría bajar un poco la marcha, porque últimamente estamos haciendo cosas bastante complicadas y bastante técnicas, y discutir una función que aparece mucho y que a algunos de vosotros y de vosotras os lía un poquito. Recordad así, de primeras, que el logaritmo se define como la función inversa a la exponencial. Es decir, decimos que un cierto logaritmo en base b de un número x es igual a cuando b elevado a a es igual a x. El típico ejemplo de esto pues sería el logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 10 a la 3 es igual a 1000. Bueno, ya os he dicho que en este vídeo nos íbamos a relajar un poco. Ya está, ¿no? O sea, la inversa, esto sería hacer la exponencial b elevado a, ¿vale? Exponente, hacemos un exponente exponencial. Pues lo inverso es hacer el logaritmo. Es como que el exponente, la a, se cae cuando le aplico el logaritmo. En general, cuando usamos logaritmos, la base es o 10, sobre todo si estamos haciendo alguna, no sé, alguna asignatura de economía o estadística, pues porque nos gustan los números decimales, o más habitualmente, el logaritmo, la base típica es e. Entonces, cuando hacemos el logaritmo en base e de un número x, habitualmente lo denotamos así: logaritmo neperiano de ese número x. Vale, el logaritmo neperiano es una cosa un poco fea. Y de hecho, muchos matemáticos dirían que esto es simplemente logaritmo de x. Porque para los matemáticos la única base posible es la exponencial, porque es el número de Euler y es súper bonito y tal. Yo soy bastante de esa opinión. Sin embargo, para que quede súper claro, este vídeo va a ser, para que quede claro los conceptos que queremos usar y las diferencias entre los diferentes logaritmos que vamos a tratar, será muy conveniente usar el logaritmo neperiano. Por eso me voy a humillar un poquito. Bueno, es decir, voy a hacer esto aunque no me guste tanto y veréis que sale mucho mejor. Por tanto, hasta ahora lo que he dicho es que el logaritmo neperiano es una función de variable real que es simplemente el logaritmo tomando como base el número e. Y el logaritmo así definido como variable real, pues es una función, de hecho puedes pintar la gráfica como te la dejo ahí, y nada, es una función que es monótona creciente, está definida solo para los números reales positivos y todo perfecto. ¿Qué sucede ahora si aplico el logaritmo en los números complejos? Pues veámoslo. Bien, pues vamos a ver ahora cómo se define el logaritmo complejo. Básicamente lo que queremos es que el logaritmo complejo sea la inversa de la exponencial, igual que antes. Y ahora, a partir de ahora, todos los logaritmos que veáis serán logaritmos en base e, porque en los números complejos, en general, no se usa una base diferente. Ya os he dicho que esto es una cosa muy matemática y ya está, y hacemos el en base e y ya está. Ahora bien, como hay diferentes conceptos de logaritmos, pues voy a usar diferentes, no sé, notaciones o maneras de llamarlos para cada diferente elección del logaritmo. Bien, entonces, ¿cómo se define el logaritmo? Así, para empezar, lo que se hace es, se toma el logaritmo de un número z, recordad que z en general lo puedo escribir como su módulo y por e elevado a i y su argumento. Bien, pues su logaritmo va a ser simplemente el logaritmo neperiano del módulo más i veces su argumento. Y esto simplemente lo que está intentando hacer es precisamente que esto sea la inversa de elevar, ¿de acuerdo? Si quisiéramos verlo, pues sería muy sencillo, ¿no? Porque si yo ahora tomara esto de aquí e hiciera e elevado al logaritmo de z, tal como está definido ahí, pues sería e elevado al logaritmo neperiano del valor absoluto, del argumento de z, más i veces el argumento de z. Esto sería simplemente, bueno, como es una exponencial, lo puedo multiplicar, e elevado al logaritmo de z y e elevado a i argumento de z, y esto me quedaría simplemente e elevado al logaritmo de z. Esto son funciones reales, por tanto me queda simplemente el módulo de z. Y aquí e elevado a i argumento de z, pues ya está, e elevado a i argumento de z. Y esto es precisamente z, ¿no? Porque es su módulo multiplicado por e elevado a i veces su argumento. Por tanto, definido de esta manera, el logaritmo complejo es la inversa de la exponencial compleja. Bueno, esto es un poco para que veas la idea. Entonces, ¿qué sucede o cuál es el problema de esta definición del logaritmo? Bueno, pues te lo explico en un momento. El problema es que el argumento en los números complejos, en general, está multivaluado, ¿vale? Voy a intentar poner un dibujito por aquí. A ver, bueno, claro, estoy hablando con mi yo del futuro, ¿no? Pero bueno, aparecerá un dibujito por aquí.
Y la idea es que si yo tomo un número complejo definido por su módulo y su argumento, me doy cuenta que el argumento, pues imagínate, será un ángulo, ¿verdad? Pues un ángulo entre el eje de abscisas y el numerito, será un ángulo alfa, pero el número no variará si yo a este alfa le sumo 2πn, donde n es un número natural o entero, puede ser tanto positivo como negativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si sumo 2π veces n, lo que estoy haciendo es dando una vuelta entera al plano complejo y el número pues vuelve a ser el mismo, no varía. Ahora bien, cuando yo hago el logaritmo de este número al cual le he sumado 2πn, obtengo un número diferente, ¿verdad? Porque tengo la parte real vuelve a ser el logaritmo del módulo, pero ahora el argumento ha variado respecto al alfa, bueno, puede ir variando sumándole 2π por i. Como sabéis, para que una expresión matemática, ¿vale? Para que una aplicación entre dos conjuntos sea una función, necesito que cada antiimagen tenga una única imagen. Y aquí lo que estoy viendo es que cada número complejo, por esta definición del logaritmo, tiene, de hecho, infinitas imágenes. Cada número complejo me da infinitos logaritmos. Por tanto, así definido, el logaritmo no es función. ¿Qué tenemos que hacer para que sea una función? Bueno, pues tenemos que conseguir que sea univaluado, determinar de alguna manera la imagen de cada antiimagen. Para eso lo que tengo que hacer es decir dónde voy a tomar el argumento. Si yo digo que el argumento va a variar simplemente entre beta y beta más 2π, entonces, digamos, estoy como quitando una recta del plano complejo y estoy diciendo en qué valores, ¿vale? El argumento toma valores. ¿En qué valores el argumento toma valores? Bueno, ya se entiende, ¿vale? Estoy diciendo el argumento pues va a valer entre 0 y 2π. El argumento va a valer entre menos pi y pi. El argumento va a valer entre pi medios y 5π medios, ¿vale? Cuando hago eso, pues ya no tengo esta degeneración, porque ya no, por definición no me está permitido sumar 2π por un natural al argumento. Y de esta manera el argumento es univaluado. A este procedimiento se le llama pues dar una determinación del argumento. Y, pues por construcción, una determinación del argumento da una determinación del logaritmo. Veamos cómo ha funcionado aquí, ¿no? Si yo te doy un beta, un ángulo, y te digo que el argumento va entre ese ángulo y el ángulo más 2π, pues ahora cuando tome el logaritmo, que ahora dependerá de la determinación, con esta determinación dada por beta, es una manera de expresarlo, pues será el logaritmo, dependiendo de este beta, de un número z, será el logaritmo neperiano de su módulo más i por su argumento. Y como te digo, pues para cada ángulo habrá una determinación del argumento y una determinación del logaritmo diferente. Una determinación famosa o especial es la que se llama la determinación principal del logaritmo. Es aquella en la cual el argumento se toma entre menos pi y pi. Y esta, digamos, es como la definición automática o la más evidente del logaritmo, porque fíjate que estamos tomando el 0 y es de tal manera que, bueno, aquí lo he puesto cerrado porque la gente lo pone cerrado, pero si lo pusieras abierto, como el intervalo, como se suele poner, ¿vale? Queremos que el argumento esté determinado en un ángulo abierto, pues esto te diría simplemente que no puedes tomar valores negativos, no puedes hacer logaritmo de valores negativos, que es lo que ya nos pasaba en el logaritmo real. Así que, resumiendo lo que hemos dicho hasta ahora, si definimos el logaritmo como nos vendría simplemente diciendo, bueno, pues tomo la exponencial y hago la inversa, obtenemos que es una expresión multivaluada. Para que sea univaluada, lo que tenemos que hacer es determinar el argumento, y eso lo hacemos quitando una rama, ¿vale? Haciendo un corte en el plano complejo. De esta manera, el logaritmo queda en función de ese corte donde estamos poniendo esa rama, pero pasa a ser univaluado. Por último, hay una determinación especial importante del logaritmo que se llama la determinación principal del logaritmo, que consiste simplemente en tomar el argumento entre menos pi y pi. Ahora que ya te he dado todos los conceptos, vamos a hacer algún ejemplo y verás que tampoco es tan complicado ni tan enrevesado. Para eso, pues tengo que borrar la pizarra y escribir los ejemplos que quiero hacer. Pues los dos ejemplos son estos. El primero es más sencillito y el segundo más complicado. Nos van a pedir el logaritmo de 1 más i y el logaritmo de una expresión un poco complicada multiplicado por otro número complejo. Bien, vamos a ir al primer caso. Bueno, así en general, si no nos dicen nada, pues nos piden esta expresión del logaritmo, que en general es multivaluada y que no es función. Como siempre, como habéis visto la fórmula de antes, lo único que voy a necesitar es saber el módulo de lo que hay dentro del logaritmo y su argumento. Pues calculémoslo y veréis que no es tan complicado. Tengo que hacer 1 más i, expresarlo en forma polar.
¿Cuál va a ser el módulo de este z? Si esto lo llamo z. Pues el módulo de este z será la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, 1 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Como es y, la parte imaginaria va a ser 1. Y esto me da la raíz de 2, simplemente. ¿Cuál va a ser el argumento? Bien, el argumento de z va a ser la arcotangente, ¿verdad?, de la parte imaginaria entre la parte real. Por tanto, 1 entre 1. Esto es la arcotangente de 1, que es pi cuartos. ¿Vale? Yo en esto, bueno, ahora porque, digamos, tengo bastante experiencia y me lo imagino. Pero es muy conveniente que os hagáis siempre el dibujo, ¿no? Porque, bueno, sobre todo para que veas en qué cuadrante está y también cuál es el ángulo, ¿no? Pero bueno, si la parte real es positiva, la parte imaginaria es positiva y la tangente es 1, pues el ángulo es pi cuartos. Como os he dicho antes, este argumento va a estar multivaluado. Si yo le sumo aquí cualquier múltiplo de 2pi, pues va a seguir siendo el mismo número, el mismo argumento, porque puedo dar vueltas. ¿Cuál será, por tanto, el logaritmo de esta expresión? Pues simplemente haciendo lo que hemos hecho antes, esto va a ser el logaritmo neperiano del módulo, que es la raíz de 2, más i veces el argumento, y el argumento es pi cuartos más 2pi por n, donde n es un número entero. Y ya está, así de sencillo. Y esto, de nuevo, como es multivaluado, pues no sería función. Imaginaos que nos piden ahora la determinación principal de este logaritmo. Y voy a borrar, ¿vale? Voy a borrar porque si no, no me va a caber. Si nos piden la determinación principal, lo que nos están diciendo es que el argumento de z, que nos han dado, bueno, de hecho la determinación principal normalmente se pone con una letra mayúscula. El argumento principal nos da... nos dicen que el argumento, que es pi cuartos más 2pi por n, tiene que estar entre menos pi y pi. ¿De acuerdo? ¿Qué querría decir? Bueno, que la n es 0. Por tanto, el logaritmo principal, o la determinación principal del logaritmo, será logaritmo neperiano de la raíz de 2 más i por pi cuartos. Y ya está, así de sencillo. Una cosa que me gustaría comentar aquí. Este logaritmo es el logaritmo real, es el logaritmo neperiano que hemos comentado al principio del vídeo, aplicado sobre un número real. Y fíjate que en ese caso se cumplen todas las propiedades que sabes de los logaritmos reales. En particular, esto lo puedo escribir como el logaritmo, vamos a ponerlo aquí, logaritmo de 2 elevado a un medio, porque la raíz es elevada a un medio, más i por pi cuartos. Y este 1/2, ya sabéis de las propiedades de los logaritmos, que lo puedo poner delante del logaritmo neperiano. 1/2 del logaritmo neperiano de 2 más i por pi entre 4. Y ya está, ¿vale? Esta sería la solución final, pues un poco más simplificada. Imagínate ahora, para que acabes de entender lo que he explicado antes, pero no incidiré mucho más, que te piden la determinación principal, pues la determinación pi medios. Pues tal como lo he definido antes, quizá tu profesor lo define un poco diferente, pero para mí sería tomar, en este caso, el argumento de z entre pi medios y pi medios más 2pi, que sería, si no me equivoco, 5pi medios. Porque al sumar 2pi, tengo que es 4pi entre 2, más pi medios, 5pi medios. Si tengo que tomar el argumento aquí dentro, fíjate que pi cuartos ya no me sirve, porque pi cuartos es menor que pi medios. Entonces lo que tengo que hacer es a pi cuartos sumarle 2pi. Es decir, el logaritmo con esta determinación de nuestro z sería 1/2 del logaritmo neperiano de 2 más i por, y ahora tengo que sumarle a esto 2pi, que sería 9pi entre 4. Pues ya está, este sería el logaritmo sin ser función, porque es multivaluado, esta sería la determinación principal del logaritmo y esta sería esta determinación especial que he explicado aquí. Veamos ahora el segundo caso, que es un poco más complicado. En este segundo caso, lo primero que hay que hacer, bueno, como siempre, es expresar esto en forma polar. Claro, como es una división, pues habrá que operar un poco. Vamos a ver qué pasa. Tomo 1 más i entre 1 menos i. Bueno, ahora no he hecho nada, ahora simplemente lo que he hecho es copiar. Recordad que cuando tenemos un cociente de números complejos, lo que solemos hacer es multiplicar por el conjugado del denominador. Es decir, tengo que hacer 1 más i por 1 más i, este es el conjugado del denominador porque le he cambiado el signo, y ahora me queda 1 menos i por 1 más i. Muy bien.
¿Esto qué será? Bueno, esto será 1 más i elevado al cuadrado entre 1 al cuadrado, o sea, suma diferencias al cuadrado, ¿no? Menos i al cuadrado. Claro, menos i al cuadrado es 1. O sea, menos i al cuadrado es 1. Si i al cuadrado es menos 1, menos es 1. Por tanto es más 1. ¿Y esto qué me queda? Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Me queda primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más 2i, más el segundo al cuadrado, que va a ser i al cuadrado, bueno, lo pongo, más i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1, i al cuadrado con 1 se me tacha, y aquí en el denominador me queda un 2. Por tanto, esto es igual a i. Muy bien, pues tenemos que este número es simplemente i. ¿Cómo expreso i en forma polar? Bueno, pues será el módulo, que es 1, no hace falta que lo ponga, pero lo pongo, por e elevado a i, y ¿dónde me queda? En pi medios. Pi medios. Y, como siempre, aquí hay una indeterminación, por tanto, puedo poner, o sea, en el sentido de que puedo sumarle 2πn, con n un número entero arbitrario, ¿verdad? Y como he dicho, este 1, pues me podría olvidar de él. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cómo me quedaría esto? Bueno, pues me quedaría que esto es, ojo que no me olvide lo que hay delante del logaritmo, será 2 entre i multiplicado por logaritmo neperiano de la parte real, 1, perdón, del módulo 1, logaritmo de 1 es igual a 0, porque e elevado a 0 es 1, más i veces el argumento, que es pi medios más 2πn. Y esto sería, de nuevo, en el caso en el que el logaritmo no es una función, es multivaluado. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a borrar esto, que ya no lo voy a necesitar. Lo que sí voy a necesitar, para acordarme luego, cuando me pidan la determinación principal, es que el argumento de z, de este i, es simplemente, hemos dicho, pi medios más 2pi por n. Muy bien. Si ahora arreglo un poco esto de aquí arriba, me va a quedar, esto es 0, la i con la i se va a tachar, por lo tanto me va a quedar 2 veces pi entre 2 más 2πn. Con la n un número arbitrario, natural. Por tanto, esto es lo mismo que el 2 con el 2 se tacha, pi más 4πn. Y ya está. Este sería el logaritmo. ¿Qué pasa ahora si me pidieran la determinación principal, no? Pues sería 2 entre i, logaritmo, la ponemos la determinación principal con la L mayúscula, 1 más i entre 1 menos i. Y ahora, habría que volver al paso anterior, en el paso en el que hemos usado el argumento. Si es la determinación principal, de nuevo el argumento tiene que estar entre menos pi y pi. Y pues ya pi medios ya está aquí, ¿no? Porque pi medios es evidentemente mayor que menos pi, porque es positivo, y es menor que pi. Por tanto, es el caso en el que la determinación principal del argumento sería cuando la n es 0. Entonces, en este paso me quedo con la n igual a 0, me va a quedar que esto es lo mismo que 2 entre i multiplicado por i pi medios. Bueno, podría haber puesto aquí directamente la n igual a 0, ¿no? Porque no he tocado nada. En cualquier caso, me queda que el resultado es pi. Y ya está, así de sencillo. Si quisieras para practicar, pues ahora podrías preguntarte qué pasa si cambias la determinación del argumento, ¿verdad? Bueno, este era un problema súper sencillo de... se me ha ido el boli. De logaritmos, ¿sí? Y de hecho esto se complica cuando uno realmente empieza a estudiar la estructura matemática, ¿vale? Porque si lo piensas esto, pues lo puedes expresar con estas espirales que a veces se ven por internet, que puedes mirar en Wikipedia, depende de las cosas que pintes. Y cuando haces un análisis de qué sucede en la rama, básicamente lo que te pasa es que te encuentras con esta discontinuidad. Eso lo hicimos en algún vídeo, ya os advierto que eso es un poco más técnico, pero bueno, si os pica la curiosidad, pues podéis ir a ver ese vídeo. Pero bueno, ya está. Si queréis, si os ha parecido interesante, bueno, dadle a like, bla, 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 todo lo que queráis. Y nada, tenéis más vídeos parecidos por el canal. Venga, hombre. Aunque podéis dejarme comentarios pidiendo algún ejercicio pues parecido, si creéis que es interesante. Gracias por verme, suscríbete y un abrazo.